Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente noche. Bienvenidas sean a este su canal La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. Damas y caballeros, el día de hoy tengo el gusto, el agrado, el honor de presentar un texto clásico de la economía. Estado y desarrollo económico. México 1920-2006. Estado y desarrollo económico, México 1920-2006. Este texto fue escrito originalmente en el año 2007 por el autor e investigador Carlos Tello, procedente de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo estaré consultando una reedición del año 2014. Carlos Tello ha trabajado en el sector público por más de 40 años, profesor universitario, investigador y referente académico en materia de historia y de economía. Es un referente para esta facultad y también es uno de los clásicos constantes de las investigaciones contemporáneas que tienen que ver justo con la relación importante que hay entre el Estado y la función que desempeña en la economía. Para todos y todas ustedes, el día de hoy, entonces, Carlos Tello, Estado y Desarrollo Económico, México 1920-2006. Pero antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a hacer una dedicatoria doble. Por un lado, para el artista multifacético de Santa Fe de los Altos, Alex Salamandra, el cual tiene sus programas Paisajes Humanos, Voz, Poesía y Canto, el cual puedes escuchar todos los sábados en punto de las 17 horas a través de Orbe Network. Por otra parte, también de la misma autoría de Alex Salamandra, Las Huellas del Alba. En el mundo onírico de la radio, en punto de las 19 horas, también todos los sábados, a través de Orbe Network. Hay una sección que también puedes seguir tanto en YouTube como en otras plataformas, Letras y Semillas del Corazón, el cual ha estado presentándose últimamente los días martes en punto de las 18 horas a través de Expándete TV. Un saludo cordial y afectuoso para el artista, maestro y amigo, a este autor polifacético, Alex Salamandra. También vamos a enviar sus saludos para su muy querida y amada Ana Leonor Martínez Robledo y para sus grandes tesoros, Angra y Sofía. Un fuerte abrazo para toda la familia de Alex Salamandra. La segunda mención, damas y caballeros, es para un proyecto que se está por primera vez presentando. Es un proyecto que tiene que ver con fisioterapia y esta fisioterapia busca por todos los medios hacer que las mamás se empoderen, puedan tener un mejor desarrollo durante el embarazo y al mismo tiempo puedan estar alejadas del estrés y de manera más amena, de manera más llevable, más llevadera, que puedan también recibir a su bebé o a sus bebés. Nuestras felicitaciones entonces para Belén Uribe, que está incursionando en este campo a través de YouTube. Recientemente se ha agregado nuestro mejor deseo para que tenga
en el futuro inmediato, la aceptación y obviamente también el impacto positivo que esperamos reciba a través de este canal Fisioterapia y Mamás. Una vez dicho esto, damas y caballeros, ahora sí es momento de entrar en materia. Vamos a pedirle al autor Carlos Tello que nos lleve de la mano a través de su texto Estado y Desarrollo Económico, México 1920-2006. Es un amplio periodo de tiempo, ciertamente, pero como lo vamos a escuchar directamente del autor, se trata de hallar puntos de coincidencia a través de estas décadas. Aprovechando que él también se ha formado y desarrollado durante más de 40 años en el ámbito público, pues entonces tiene la experiencia para poder compartir con nosotros sus conocimientos. En primer lugar, nos dice el autor Carlos Tello, existe mucho de común en este largo periodo de tiempo que va de 1920 a 2006. No se presenta todo lo que se hizo en ese tiempo, pero sí lo que a mi juicio es lo más importante y que sucedió en cada uno de esos periodos. En un segundo momento, también el autor desde su prólogo nos dice, es imposible escribir sobre la evolución económica y social de México de 1920 a 2006 sin hacer referencia a lo que el Estado ha hecho para orientar la marcha de la nación. Lo que hoy sucede en México se puede entender mejor a partir del estudio y el análisis de lo mucho que se hizo para conformar la nación que hoy tenemos. Ahora bien, el autor en su introducción a este texto maravilloso nos dice que existe un punto clave, un punto relevante, la participación del Estado en la economía. En los años recientes, la temática ha vuelto a cobrar interés e importancia. El papel del Estado, como lo va a señalar en breve Carlos Tello, no es una temática que sea nueva, es una temática incluso añeja, que por lo menos se remonta al siglo XVIII, como lo vamos a escuchar en breve. Pero bueno, mientras tanto nos dice el autor, después de varios lustros en los que se pensó que el mercado, y solo el mercado, era suficiente para superar los problemas, asegurando así el crecimiento económico, hoy se reconoce cada vez más que la economía requiere para funcionar de una mayor presencia y de una presencia activa por parte del Estado. Repito, después de varios lustros en los que se pensó que el mercado y solo el mercado era suficiente para superar los problemas, asegurando así el crecimiento económico, hoy se reconoce cada vez más que la economía requiere para funcionar de una mayor presencia y una activa intervención del Estado. Aquí, como lo pueden ustedes escuchar, ya el autor empieza a mostrar sus credenciales. Es un autor que está a favor del Estado, a favor del Estado que figura, el Estado que toma parte importante en el quehacer económico, político, social y cultural de un país. Y por lo tanto, en ese sentido, también está siguiendo los planteamientos teóricos del el gran Keynes, que en un momento también habremos de referir. Dice también Carlos Tello, de esta manera se consigue un más rápido crecimiento económico, o sea, permitiendo que el Estado figure, que el Estado intervenga. De esta manera se consigue un más
rápido crecimiento económico, se usan sustentablemente los recursos consiguiéndose su mayor aprovechamiento, se genera una distribución del ingreso más equitativa y una disminución de la pobreza. Aquí se están resaltando los puntos importantes, positivos, de el hecho que el Estado forme parte también del desarrollo económico de una nación. Mencionamos nuevamente este pasaje, cito a Carlos Tello: de esta manera se consigue un más rápido crecimiento económico, se usan sustentablemente los recursos consiguiéndose su mayor aprovechamiento, se genera una distribución del ingreso más equitativa y una disminución de la pobreza. Fin de la cita. Por lo tanto, y aquí nos dice el autor ahora con otras palabras, frente a la mano invisible del mercado, ahora se reclama la mano visible del Estado, ello para alcanzar el crecimiento económico con justicia social. El crecimiento económico, pero con justicia social. Esto es muy importante. La dimensión social es fundamental en la economía, damas y caballeros. Más adelante habrá tiempo de dedicar también algún par de videos a un economista chileno, Buscovich, muy importante, muy influyente, que analizó de manera considerable el desarrollo económico de muchos países en América Latina y sus investigaciones, mejor dicho, a nivel mundial han logrado ejercer una importante influencia. El maestro Buscovich, quien penosamente en los 90s, a principios de los 90s, dejó de existir para el mundo material, pero para el mundo espiritual sigue vigente y sus posturas son sumamente importantes. Precisamente por esto, porque existe dimensión social, existe también la dignidad de las personas. El maestro Tello, Carlos Tello, va a lanzar su propuesta, sus puntos de vista, sus investigaciones de corte económico, pero antes ocupa el aparato histórico que ofrecen algunas dependencias, por ejemplo, el Banco Mundial, la CEPAL o también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En 1997, el Banco Mundial señaló esto: frente a la teoría del Estado minimalista, o sea, el Estado reducido al mínimo, se ha demostrado que el desarrollo exige la existencia de un Estado eficaz, que actúe como agente catalizador y promotor, alentando y completando las actividades de las empresas privadas y los individuos. Repito, en 1997 el Banco Mundial sostuvo esto: frente a la teoría del Estado minimalista, se ha demostrado que el desarrollo exige la existencia de un Estado eficaz. Un Estado eficaz que actúe como agente catalizador y promotor, alentando y completando las actividades de las empresas privadas y los individuos. Por lo tanto, nos dice Carlos Tello, siguiendo al Banco Mundial, el buen gobierno es una necesidad vital, no un lujo. Sin un Estado eficaz es imposible alcanzar un desarrollo sostenible, tanto en el plano económico como en el plano social. Es necesario entonces un Estado eficaz, no reducido, no minimizado, no, sino un Estado eficaz,
Como lo vamos a escuchar en breve, no se trata tampoco del extremo opuesto, de que el Estado sea como una especie de Dios, tampoco, no, sino que tiene que haber una mesura para que las cosas funcionen debidamente. Ahora, en el año 2002, la CEPAL, o lo que es también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2002 sostuvo uno de los más serios errores en el último cuarto del siglo XX fue promover la liberalización plena del mercado como principio. Liberalización plena del mercado como principio. Haber hecho esto fue un error. Más bien debiese existir ahora una tendencia para que el Estado vuelva a ocupar un lugar. En ese momento, en 2002 y antes de ello, se dio una tendencia que buscaba equiparar una integración exitosa al mundo globalizado con la liberación económica. Entonces, se quería llegar al mundo globalizado, se quería entrar con el pie derecho. Y para ello se fomentó la liberación económica a través del mercado. Pero esto fue un error, de acuerdo con el análisis que hace la CEPAL en 2002. La liberalización plena del mercado como un principio fue un error. Para el año 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice Carlos Tello, siguiendo a este organismo internacional: existe la necesidad de un Estado capaz de conducir el rumbo general de la sociedad, de procesar los conflictos conforme a reglas democráticas. Existe la necesidad también de garantizar eficazmente el funcionamiento del sistema legal, preservar la seguridad jurídica, regular los mercados, establecer equilibrios macroeconómicos, fortalecer sistemas de protección social basados en los principios de la universalidad y asumir la preeminencia de la democracia como principio de organización social. Entonces, en 2004, este Programa de las Naciones para el Desarrollo, aparte de darle un lugar importante, un peso específico al Estado, a la presencia del Estado en la economía, también ahora está apelando a algo que es el sistema democrático. Porque justamente a través de este sistema democrático se busca que haya una protección social basada en principios universales y también de esta manera asumir la protección, el fortalecimiento de la economía y del ámbito jurídico. Por lo tanto, damas y caballeros, el autor Carlos Tello nos dice: la reforma del Estado tendría que orientarse a resolver la pregunta sobre qué tipo de nación aspira a construir una determinada sociedad. La pregunta es: ¿qué tipo de nación aspira a construir una determinada sociedad? Entonces, es la sociedad la que puede dirigir, si se halla bien encaminada, si tiene el conocimiento, si tiene la instrucción, si tiene el saber, si tiene el acompañamiento. Es la sociedad la que puede determinar la construcción de una reforma de Estado donde justamente esa reforma se oriente a resolver problemas fundamentales, problemas cruciales, acuciantes
muy importantes dentro de una nación. Ahora bien, como ya lo habíamos señalado hace un momento, Carlos Tello nos dice que la participación del Estado en la economía no es nada nuevo. Por lo menos nos podemos remontar en el siglo pasado a 1929, cuando la Gran Depresión, y con ello también a los primeros años de la década de los 30. De esta manera logramos ver la importante influencia que recibió el pensamiento keynesiano y post-keynesiano. Este gran teórico británico, el cual ha dejado una constancia de genialidad, por eso ha sido considerado John Maynard Keynes de Cambridge, uno de los autores más influyentes del siglo XX en materia económica. Y bueno, entonces las tesis de Keynes han estado influyendo de manera importante. Pero volviendo a los antecedentes de la participación del Estado en la economía, nos dice Carlos Tello que también a finales del siglo XVIII, con el autor François Queeny abrazó el principio de dejar hacer, dejar pasar. Este economista francés de la escuela fisiócrata estableció el principio dejar hacer, dejar pasar. Posteriormente vamos a encontrar ideas sobre los límites a la intervención del Estado, es decir, lo opuesto a lo que propone Carlos Tello. Es decir, si Carlos Tello dice estamos a favor de que el Estado ocupe un lugar más importante en la política y en la economía, Edmund Burke, este autor irlandés y considerado el padre del liberalismo conservador británico, bueno, Edmund Burke sostiene que debe haber límites para la intervención del Estado. Finalmente, en la economía política aparece la figura también entre los antecedentes de la intervención del Estado, aparece la figura colosal de este gran teórico Adam Smith, y Adam Smith en su libro cuarto, precisamente en una de sus obras bastante conocidas, influyente, paradigmática, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. También de alguna manera nos va a señalar lo siguiente. Adam Smith sostiene que la economía política tiene dos propósitos. El primero de ellos es capacitar a las personas para que obtengan abundante ingreso o subsistencia, y por otro lado proporcionarle al Estado suficientes ingresos para atender los servicios públicos. Ahora, tomando como referencia a un autor asiático, específicamente de Corea del Sur, Ha-Joon Chang, un economista especializado en desarrollo sustentable, nos dice: existe un modelo persistente en el que las economías hoy desarrolladas usan políticas muy activas de carácter industrial, comercial y tecnológicas, y no simplemente de protección arancelaria para promover el desarrollo económico. Entonces, este autor de Corea del Sur, Ha-Joon Chang, nos dice que no solamente es importante la protección arancelaria, la protección de los impuestos para promover el desarrollo económico, sino que también históricamente, para que haya un desarrollo económico importante, debemos prestar atención a que haya políticas muy activas en materia industrial, comercial y en materia tecnológica.
Y para apoyar sus opiniones, sus investigaciones, nos dice Han Jun Chang, como ejemplo de estos principios que son comunes, que Eduardo III en Inglaterra en el siglo XVI empleó estos principios. También Roberto Walpole, primer ministro británico, lo mismo Federico el Grande en Prusia, Alejandro Hamilton, secretario del Tesoro en Estados Unidos, esto en el siglo XVIII. También los dirigentes americanos y suecos del siglo XIX estaban a favor de las actividades de mayor valor agregado. En otras palabras, tanto Eduardo III en Inglaterra en el siglo XIV como Alejandro Hamilton en el siglo XVIII o los dirigentes americanos y suecos del siglo XIX, todos ellos comparten los mismos principios comunes y estos principios tienen que ver con políticas muy activas de carácter industrial, comercial, tecnológico. Es decir, hay un Estado pero eficaz, un Estado dinámico. También Carlos Tello cita en su obra al gran Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, y nos dice Amartya Sen que el Estado requiere una participación equilibrada, que no haya un intervencionismo excesivo por parte del Estado, pero tampoco un Estado inactivo u ocioso. Ambos extremos son, por lo tanto, perjudiciales. Ahora bien, Carlos Tello nos dice que existen unas responsabilidades genéricas en el Estado y esas responsabilidades genéricas son, número 1, preservar la integridad territorial. Número 2, defender la soberanía. Y número 3, garantizar la convivencia pacífica a través de un orden normativo. Por lo que respecta a las funciones sustantivas del Estado, Carlos Tello nos dice, entre otras, hallamos las siguientes funciones: mejorar la asignación de recursos, promover el crecimiento económico, distribuir equitativamente el ingreso, pleno empleo para las personas, estabilidad en los precios, garantizar el cumplimiento de las leyes, sobre todo en lo que respecta a los derechos de propiedad, los contratos y las regulaciones, etc. Aquí el autor Carlos Tello, ahora de un plano económico, de un plano histórico, se va moviendo cada vez más hacia un plano jurídico y nos recuerda algo que es muy importante. En México, la intervención del Estado y su responsabilidad en la economía y por consiguiente su impacto en el desarrollo nacional tiene que ver con los derechos de las y los mexicanos, los cuales están contenidos en la Constitución Política y se agrupan en 3 modalidades: los derechos individuales, los derechos de los ciudadanos y los derechos sociales. Los derechos individuales y ciudadanos establecen las garantías de la integridad espiritual y física de las personas, así como el ejercicio de la libertad, y organizan el método para otorgar y ejercer el poder. Repito, los derechos individuales y ciudadanos establecen las garantías de la integridad espiritual y física de las personas, así como el ejercicio de la libertad, y organizan el método para otorgar y ejercer el poder. Por otra parte, los derechos sociales, que en 1917 fueron novedosos, nos muestran que las garantías individuales y ciudadanas son un derecho a que el Estado no haga ciertas cosas, pero que, en función de la garantía social, es derecho de los ciudadanos
que el Estado sí haga ciertas cosas. Entonces, estas garantías individuales y ciudadanas, lo mismo que los derechos sociales, pues tienden a buscar un equilibrio en la regulación de lo que hace el Estado dentro de una nación. Cito ahora a Carlos Tello: con la introducción de las garantías sociales en el texto constitucional, el Estado añade a su responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades, la de procurar también igualdad de seguridades que protejan a todos los ciudadanos de los riesgos fundamentales de la vida, por ejemplo, el hambre, la ignorancia, la insalubridad, la falta de higiene y la miseria. Por lo tanto, en la democracia social mexicana, la responsabilidad central del Estado es propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, liberar a cada habitante de los obstáculos que le impidan, en su calidad de ser humano libre, su desarrollo como persona digna. Repetimos este último pasaje. En la democracia social mexicana, la responsabilidad central del Estado es propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, liberar a cada habitante de los obstáculos que le impiden, en su calidad de ser humano libre, su desarrollo como persona digna. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este maravilloso texto de Carlos Tello, Estado y Desarrollo Económico, México 1920-2006, publicado por primera vez en 2007, con el sello indiscutible de la UNAM, Facultad de Economía. Muchas gracias por su atención. Seguramente tendremos que volver una y otra vez a este texto voluminoso que tiene alrededor de 700 y tantas páginas, casi 800 páginas de contenido. Y bueno, estamos haciendo el recorrido inicial por las páginas de este texto, que hoy por hoy ya es un referente, es una constante cita, es una bibliografía esencial y básica del maestro Carlos Tello. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su preferencia, damas y caballeros. Se despide su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima.